Muestra de que tenemos un Dios que está vivo, un Dios que está un Dios, reciba esto, que está a la distancia de una oración. Porque el enemigo quiere hacerte creer muchas veces de que el Señor no está, pero Dios está a la distancia de un clamor sincero al cielo y de decirle: Dios, te necesitamos. Y yo creo que en esta mañana usted pueda cerrar sus ojitos y podamos hacer una oración y le podamos decir a Dios: Señor, te necesitamos. Dios, necesitamos una palabra en esta mañana. Que usted le pueda decir: Dios, yo necesito que tú me hables, que tú hables a mi corazón, que tú hables a mi vida. Cierre sus ojitos, dígale: Señor, gracias te damos porque nos regalas, Señor, un lugar para venir a recibir una palabra. Nos regalas un lugar, Señor, para poder recibir un consejo de parte del cielo. Nos regalas, Señor, un lugar donde congregarnos, donde adorarte, donde bendecirte. Y dígale: y en esta mañana yo quiero abrir, dígale, yo quiero abrir mi corazón al consejo de la palabra de Dios. Señor, quita de mi mente toda distracción. No quiero estar elevado por allá pensando en otra cosa mientras que tú estás hablándome, Dios. Quiero estar recibiendo un consejo, quiero estar recibiendo una palabra. No quiero que Satanás robe lo que tú has preparado para hablar a mi vida en esta mañana. Dígale: Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Dígale: gracias, Espíritu Santo, por traerme a tu casa en esta mañana. Gracias, porque si me trajiste a tu casa es porque tú sabías la necesidad que tenemos de ti, bendito Dios. Y por eso te pedimos que tu presencia se mueva con poder en este lugar. Vamos, dígale: Espíritu Santo, te necesitamos. Dígale: Espíritu Santo, necesito escuchar tu palabra. Dígale: Espíritu Santo, necesito escuchar tu consejo para mi vida, tu consejo para mi corazón en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte a Dios. Y levante su manito al cielo, digan: hay poder en la resurrección. No, dígalo más fuerte, diga: hay poder en la resurrección. Diga: el Espíritu, dígalo fuerte, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en este lugar. No, dígalo fuerte, diga: el Espíritu que levantó, que resucitó a Cristo de los muertos está en este lugar, se mueve en este lugar, me habla en esta mañana. Diga: y en el nombre de Jesús, dígalo fuerte, declaramos que tu palabra habla mi vida. Diga: y quebranta estructuras, quebranta pensamientos, y que tu presencia hoy me levanta para la gloria de tu nombre. Quienes dicen amén. La Biblia dice en el primer libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 15. Sean todos bienvenidos. Me alegra verlos a todos en este lugar. Bienvenidos a todos. Primera de Corintios 15, 14. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 15, 14 en la Reina Valera. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y dice: y si Cristo no, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Vuelvo y lo repito: el apóstol Pablo le estaban cuestionando su predicación. Al apóstol Pablo le estaban refutando su predicación. Y Pablo le habla a la iglesia de Corintio y le dice: mire, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe.
¿Sabe usted y yo por qué estamos en esta mañana, en este lugar? Porque Cristo resucitó. No, voy a volverle a decir. ¿Sabe usted por qué está en esta mañana, en este lugar? Porque Cristo resucitó. Y esa resurrección de Cristo ha traído sobre su corazón y sobre mi corazón fe. Y la fe es una herramienta que Dios nos ha entregado para poder creer en el poder de la resurrección. Digan, hay poder en la resurrección. Vamos, diga, hay poder en la resurrección. Pastor Steiner, ¿qué significa? ¿Me ayudas quitando la instrumental? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene la resurrección? Uno, la resurrección declara la deidad de Dios. La resurrección declara la deidad, o sea, la realidad de Dios, que hay un Dios vivo, la resurrección. La resurrección, ¿qué significado tiene? Declara el señorío de Dios. O sea, por encima de Dios no hay nada ni nadie. Vuelvo y se lo digo, por encima del Dios que usted y yo tenemos, no hay nada ni nadie. Hubieron muchos que murieron, resucitaron y murieron, como Lázaro. Pero el único que murió y resucitó y vive por siempre, y en Él tenemos puesta nuestra fe, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Pablo dice, como Cristo resucitó, yo tengo la fe del Señor. Y esa fe en la resurrección declara la deidad de Dios, el señorío de Dios. El significado de la resurrección es que Dios perdona mis pecados. El resultado de la resurrección es que Dios trae salvación a mi vida. El resultado de la resurrección es que Dios también da esperanza al ser humano. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2? Mire lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 1. Hablando del poder de la resurrección. Efesios 2:1 dice, Él, hablando de Cristo, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Sabe cómo estábamos antes de conocer el poder de la resurrección? Estábamos muertos. Aunque usted caminaba por ahí, espiritualmente estaba muerto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él nos dio Él nos dio vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, porque el pecado lo mata a uno espiritualmente. Aunque usted esté por ahí respirando y caminando, el pecado lo mata a uno espiritualmente. Entonces usted puede estar inclusive en una iglesia, pero si usted sigue pecando, usted está muerto espiritualmente. Usted puede haber escuchado la palabra de Dios, del poder de Jesucristo, pero si usted continúa en el pecado, la Biblia dice que uno está muerto espiritualmente. Y Pablo dice, todos estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Paremos ahí. Si hay poder en la resurrección, y la resurrección tiene el poder para darme vida y vida en abundancia. Digan vida en abundancia. Pero así no, diga vida en abundancia. Diga, Jesucristo me da vida y vida en abundancia. Haga abundancia así, abundancia. Eso. Entonces Cristo me da vida en abundancia, pero mis delitos y pecados me matan espiritualmente. Y Pablo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, es muy diferente cuando yo no conozco a Cristo, porque andaba sin Cristo en otro tiempo.
El peligro es que conociendo a Cristo, escuchando de Cristo, usted siga en los mismos pecados que andaba antes, que no conocía a Cristo. En los delitos y pecados que en otro tiempo, y mire cómo dice, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo espiritual tiene una corriente. ¿Cuántos se han ido a Pance a luchar en contra de la corriente? ¿Cuántos algún día han vivido esa experiencia? Y a mí me pasaba eso. Seguro por lo acuerpado yo me hacía, ahí me pasó como no, muchas veces, que yo era, ustedes han visto esas chorreras de Pance, y uno quiere meter ahí como entre medio de las dos piedras para que el agua le pegue a uno aquí, pero varias veces yo me metía así cuando uno pensaba, esa corriente me llevaba a ver a lejos y por allá, levantaba un pie por allá, porque la corriente se lo lleva a uno. Y la Biblia dice que hay una corriente del diablo que se lo quiere atrapar a usted y me quiere atrapar a mí. Y Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo, dígale al que está enseguida, dígale, no se deje llevar por la corriente de este mundo. No, pero mírelo a los ojos y dígale, no se deje llevar por la corriente que opera en este mundo. Dígaselo a alguien. O sea, en otro tiempo Pablo dice que esas corrientes se lo llevaban a usted. Pero ahora que Cristo se ha revelado a su vida, que Cristo se ha revelado a mi vida, yo no puedo permitir que esas corrientes me sigan llevando. Por eso hay poder en la resurrección. Yo no puedo permitir que las corrientes del mundo me sigan arrastrando, llevando, que la música del mundo me siga arrastrando, llevando, que el pecado me siga arrastrando, llevando. Pablo dice, en otro tiempo, y sigue diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de obediencia, recíbalo, y hay hijos de desobediencia. Me gusta su entusiasmo. Recuerdo, hay hijos que aunque han escuchado a Dios, han escuchado las promesas de Dios, han escuchado la palabra de Dios, han escuchado al Espíritu Santo, siguen siendo hijos de desobediencia. ¿Por qué, Pastor Steiner? Porque se siguen dejando arrastrar por la corriente de este mundo. Pero habemos otros que nos hemos determinado a decir, yo antes caminaba en desobediencia, yo antes caminaba en pecado, yo antes caminaba en la corriente de este mundo, pero conocí a Cristo, al resucitado, conocí a Cristo, al Hijo de Dios, y Él me trasladó de las tinieblas a la luz admirable, porque hay poder en la resurrección. Levante su mano y diga, hay poder en la resurrección. Diga, la tumba está vacía. Y diga, y cuando la tumba quedó vacía, se levantó mi Cristo para sacarme de la corriente de este mundo, de la corriente del pecado. Y diga, y darme vida nueva, vida nueva. ¿Quiénes dicen amén? Usted es llamado, yo soy llamado a caminar una vida nueva, a no permitir que la potestad del aire del espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Versículo 3, Efesios 2:3. El mismo apóstol Pablo, hablando del poder de la resurrección, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, oído, en otro tiempo, no en este, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? Y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire que Pablo está diciendo, nosotros vivimos en otro tiempo. Yo quiero que usted diga otro tiempo. No diga, yo vivía en otro tiempo. Diga, ahora no. Esta palabra quiero que usted la tenga en su corazón. La resurrección de Cristo marcó la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo.
Esto tiene que pasar en su vida y en mi vida. De Cristo. En otro tiempo, yo satisfacía los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero ahora en este tiempo, donde conozco al resucitado, yo ya no puedo permitir que la corriente de este mundo direccione mi vida. Me gusta su entusiasmo. En otro tiempo yo era desordenado, en otro tiempo yo era bailarín, un ejemplo, en otro tiempo yo era pachanguero, en otro tiempo era rebelde, desobediente, pero ahora que conocí a Cristo, ya no opera sobre mi vida el espíritu de desobediencia. Debe operar sobre nuestra vida el espíritu de obediencia al Espíritu Santo de Dios. ¿Usted lo recibe en esta mañana? ¿Saben algo? Dice que vivíamos en tiempos haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. A mí me gusta que usted me ayude a predicar. Dígale a la persona que Dios le colocó a su lado: no siga permitiendo que la voluntad de la carne lo domine a usted. Dígale: permita que la voluntad de Jesús, el resucitado, lo guíe a usted. Dígale: quebrante la carnalidad. Y no le dijo amén, fue que fue tocado ese man. Sí, porque antes, sin conocer a Cristo, dejábamos que la naturaleza carnal, que nuestros pensamientos nos guiaran a nosotros a lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero ya conociendo a Cristo resucitado, algo diferente tiene que pasar en su vida. Si no ha pasado algo diferente, es porque de pronto usted está viendo es pura religión. Pero el poder de Cristo, el poder de Cristo, usted tiene que anhelar ese poder. Yo tengo todos los días como pastor decir: Señor, yo necesito anhelar el poder de tu Espíritu Santo. Yo necesito que el poder del Espíritu Santo me levante como una nueva persona. Usted tiene que ser el mejor hijo. Usted tiene que ser la mejor hija. Usted tiene que ser el mejor hermano, la mejor hermana. Usted tiene que ser el mejor papá, la mejor mamá. ¿Cómo así que hay personas que dicen que aman a Cristo resucitado y llevan años sin hablarle a una persona? Llevan años sin hablarle, dirigirle palabra a una persona. El Cristo resucitado me enseña y te enseña a perdonar. El Cristo resucitado me enseña a perdonar. ¿Quiénes dicen amén? Yo no puedo seguir permitiendo, reciba esto, que la corriente siga llevando mi vida para donde quiere llevarla. Y Pablo dice en el versículo 4, Efesios 2:4: pero Dios, que rico en misericordia. Esta palabra subráyela en su Biblia. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados? Yo era uno, muerto, mal muerto en el pecado, pero algún día Dios me tocó y me dio vida. Pero yo tuve que permitir que ese toque de Dios se hiciera real en mi vida. Porque Dios puede tocarte, tú puedes caminar al lado del resucitado, tú puedes ver los milagros de Dios, tú puedes ver el obrar de Dios, la misericordia de Dios. Mire, Judas Iscariote vio a Jesús hacer milagros. Judas Iscariote vio a Jesús sanar enfermos, resucitar muertos. Pero aunque caminó con él, no abrió su corazón a lo que Dios quería trabajar en su vida. ¿Usted recibe esta palabra en esta mañana? Yo necesito que ese Dios rico en misericordia me siga amando. Y yo necesito creer en el poder de la resurrección. Y quería colocarle este texto de Efesios para llevarlos a Juan capítulo 20,
Evangelio de Juan, capítulo 20. Y he estado estudiando este evangelio. ¿Me ayudas a colocar un poquitico el ventilador hacia acá, Mariecito? Juan capítulo 20 fue escrito por uno de los discípulos más amados del Señor. La Biblia lo registra, el discípulo que el Señor amaba, dice la Biblia en Juan capítulo 20. Uy, gracias, Ernesto. Juan capítulo 20, versículo 1. Y dice la Biblia, narrando la historia de la resurrección, dice la palabra de Dios, y quiero que dejemos que el Espíritu Santo nos aconseje en esta mañana con el poder de la resurrección. Usted y yo le servimos a un Dios que está vivo. Voy a volverlo a decir, usted y yo adoramos a un Dios que está vivo. Usted y yo amamos a un Dios que está vivo. Y esta historia de Juan 20 confronta mucho mi vida como discípulo del Señor. Y dice la Biblia, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Cómo estaba? ¿Y quién fue? ¿Quién fue? ¿Y a qué hora fue? Dice que María Magdalena fue muy de mañana. Estaba muy oscuro. Y dice la Biblia, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice que María Magdalena, mire, la Biblia no dice que ni Pedro, ni Juan, ni Bartolomé, ni Felipe, ni Tomás. No, la Biblia dice que la que fue María Magdalena. Voy a decir esto y lo he dicho varias veces. Las mujeres tienen una unción especial que Dios les ha dado. No, esas mujeres no lo creyeron. No, pero a lo bien. Voy a decirlo a lo bien. Yo no sé, pero yo cuando leo, he estado leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y quiero animarle a eso. Lea los evangelios, 1, 2, 3, lea los evangelios. Y yo en todos los evangelios hipnóticos me doy cuenta de que las mujeres jugaron un papel tan determinante en el ministerio de Cristo. Y dice que María Magdalena fue la primera que fue al sepulcro. Y que ella, dice la Biblia, y el devocional de hoy por la mañana, el que hacemos nosotros del aposento alto, hablaba de esto, de la oscuridad. Porque hay momentos que usted va a pasar en su vida y que yo voy a pasar en mi vida que van a ser muy oscuros. Y quiero hablarle de parte del Espíritu Santo. En esos momentos que usted pase en su vida, que usted los vea oscuros, busque más de Jesucristo. No. En esos momentos donde usted sienta densa oscuridad en su vida, es un llamado de Cristo para que usted le busque más. María Magdalena se levantó tempranito y dijo: voy a ir a ver dónde colocaron mi maestro. Y dice que cuando ella llegó, la piedra ya estaba quitada. Reciba esto. Y es que cuando usted y yo nos movemos a buscar del Señor, no se preocupe, que Dios va a hacer lo que para usted y para mí es imposible. Porque muchas veces vemos oscuridad, vemos obstáculos y decimos no, como que nos hace menguar de nuestra búsqueda de Dios. Tiene que ser al contrario. Cuando usted sienta que hay oscuridad, cuando usted sienta que hay piedras fuertes que se han sido colocadas, obstáculo, es el mejor momento de su vida y de mi vida para buscar más a Jesús el resucitado. Es el mejor momento, es la mejor oportunidad. Es donde Dios se muestra a su iglesia. Cuando llegó, la piedra ya había sido quitada. Ella no tuvo que hacer ni fuerza. Ya había sido quitada. Versículo 2, Juan capítulo 20, esta historia es tan bendecida para mi vida. Juan 20 en el versículo 2 dice: entonces corrió
O sea, María Magdalena salió corriendo y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús. La Biblia registra, se llamaba Juan. Mire cómo dice, María Magdalena corriendo y fue buscó a Pedro. Y dice la Biblia, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, o sea, refiriéndose a Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Ella pensaba que se lo habían llevado. Y dice, y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Sabe por qué María Magdalena se devolvió y le dijo a Simón, ve a Simón, ve a Juan, se llevaron al maestro? Porque en su corazón ellos estaban pasando como discípulos una prueba muy dura. Y a mí me impresiona que tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, Jesús les advirtió y les habló muchas veces que Él tenía que morir y al tercer día resucitar. Pero es que, y uno dice, ¿y por qué ellos no comprendieron la escritura? ¿Y cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que Dios nos ha hablado, nos ha confirmado, nos ha reconfirmado, nos ha dicho palabra, nos ha dado promesas y seguimos dudando? Había dicho a los discípulos que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Pero María Magdalena se preocupó, fue y le dijo, Simón, Juan, se robaron al maestro. Versículo 3, Juan capítulo 20, versículo 3. Y dice la palabra, y salieron Pedro y el otro, que era Juan, y fueron al sepulcro. Versículo 4, Juan 20, 4. Y dice la palabra de Dios, corrieron los dos juntos. ¿Quiénes iban corriendo? Diga, Pedro. ¿Quiénes salieron corriendo? Pedro y Juan iban corriendo juntos. Pero mire lo que dice Juan. Pero el otro discípulo corrió más que Pedro. O sea, Juan corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y uno dice, ¿por qué la Biblia registra estos detallecitos? Porque hay personas, reciba esto, que escuchan la palabra y quieren acercarse a la verdad de la palabra. Pero hay muchas personas que escuchan la palabra y dejan que la palabra pase. Pedro y Juan salieron corriendo y la Biblia dice que Juan le ganó a Pedro. Y verdad, y pasa, hay gente que corre más que uno, ¿no? Llegaron ambos al sepulcro, pero dice la Biblia, llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero al sepulcro según la Biblia? Juan. Era el que más amaba al maestro y llegó de primero. Versículo 5. Métase en la historia del Espíritu en esta mañana. Juan 25. Y bajándose a mirar, Juan vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, él llegó primero, pero dice la Biblia que vio los lienzos y no entró. Versículo 6, Juan 26. Y dice la palabra de Dios. Luego llegó, ¿quién llegó? Simón Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Versículo 7, Juan 27. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Versículo 8. Entonces también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura. Imagine, habían caminado 3 años con Jesús y todavía no habían entendido la escritura. Algo que yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, iglesia linda, es que me enseñe a entender la escritura. Porque yo puedo hablar la escritura, yo puedo memorizar la escritura, pero de pronto no puedo entender la escritura de Dios. Ellos no habían entendido que Jesucristo iba a resucitar. Salieron corriendo, uno miró desde lejos, luego Pedro entró, luego entró Juan. Y dice, porque no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Yo
Un día le hablaba a la iglesia que tuve que un día levantar mis manos al cielo y decirle: Señor, ayúdame a entender tu palabra. ¿Usted no ha escuchado esta frase de mucha gente? Es que la Biblia no la entiende todo el mundo. ¿Usted no ha escuchado esa frase? O esta otra: es que yo leo y no entiendo. Reciba esto. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a entender las Escrituras. Reciba esto. Usted está pidiéndole una respuesta a Dios y Dios se la dio de hace rato, pero usted no la ha entendido. Dios ya se la ha dado 1, 2, 3, pero usted no la ha entendido, no ha entendido lo que Dios le ha dicho en la Escritura. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame a entender la Escritura. Ellos entraron en una preocupación, en una angustia, en una aflicción, y eso es lo que sucede cuando uno no comprende los planes y los propósitos de Dios. Usted va a entrar en angustia, usted va a entrar en preocupación, en desesperación. Usted va a decir: no, pero pasa el tiempo, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no me llega esto? ¿Y por qué? Porque no has comprendido la Escritura. La palabra de Dios dice que todo tiene un tiempo. La palabra de Dios dice, ¿sabe qué dice? Dice la palabra del Señor, que el Señor es escudo alrededor de nosotros. Y usted: Señor, muéstrame, Señor, revélame. Dios le dice: pues que ya te la mostré en las Escrituras, pídeme que entiendas lo que ya te dije. Me gusta su entusiasmo. Hay gente todavía pidiendo señales con cosas que Dios ya le mostró hace tiempo que tiene que hacer. Señor, dame una señal. Si mañana lunes es domingo, es de Dios. No, mañana va a ser lunes. Hemos de estar pidiendo tantas señales. Señor, dame una señal. ¿Qué mayor señal que Cristo resucitó de los muertos? ¿Qué mayor señal que Él vive, reina y está con nosotros en este lugar? ¿Qué mayor señal que usted tiene vida? ¿Qué mayor señal que usted puede respirar? ¿Qué más señal le pide a Dios? Ya todo está en la Escritura. Versículo 10, Juan capítulo 20, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, Pedro y Juan regresaron a los otros discípulos. Pero María, el 11, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mire la María. Ay, esas Marías, Dios mío. Ay, Marías. Marías. Resucitado. Le había dado la Escritura de que iba a resucitar. Cristo les había prometido que se le iba a levantar de los muertos, y ella seguía llorando. Descansa nuestro corazón y hay que llorar. A mí Dios me volvió llorón. Yo antes casi no lloraba. Y yo les he contado a los del encuentro, cuando yo fui al encuentro, y yo me acuerdo que yo le decía al Señor: Señor, yo necesito salir de este lugar diferente. Y usted tiene que pedirle a Dios cada vez que se congregue, cada vez que usted tiene que pedirle eso a Dios. Usted tiene que pedirle a Dios. Usted, cuando esté escuchando la palabra, no se eleve por allá todo elevado. No permita ese espíritu de elevación. Usted no ha visto gente que está en la palabra y está por allá pensando yo no en qué, y el diablo le lanza un pensamiento, le lanza al otro, y ahí uno lo ve hasta así. No, usted tiene que recibir la palabra. Ella tenía dolor por su maestro, claro que sí, pero él ya le había dicho que él iba a resucitar. Él ya le había dicho que él sí le iba a levantar, que él no iba a quedar muerto. Pero muchas veces, aunque Dios nos ha dado palabra,
seguimos llorándole al Señor viendo que ya tenemos una palabra encima de nosotros. Y yo declaro que sobre su vida, yo profetizo en el nombre de Jesús, sobre su familia, sobre sus hermanos, sobre sus padres, sobre sus hijos, sobre sus nietos, ya hay una palabra de parte de Dios. Caminen sobre esa palabra, creámosle a esa palabra, confiemos en esa palabra de Dios. Cristo resucitó y lo que Él hace es darnos vida en la palabra de Dios. Satanás quiere tenerlo a uno llorando toda la vida. Ella lloraba porque lo amaba, sí, amén. Dice la Biblia que María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Acuérdate que el que entró fue Pedro y Juan. La María no quería entrar. Entonces María ahí en el sepulcro, ahí estaba el sepulcro y ella lloraba, lloraba y lloraba. Y dice la Biblia que se inclinó y hizo así. Ella no entró con Pedro y Juan, de los otros. Y María se quedó ahí, lloró, dice, pero se inclinó. Imagine, dice la Biblia, no lo digo yo, dice que se inclinó y hizo así. Yo digo, ¿por qué no entró con Pedro y Juan? ¿Por qué no entró? Y usted va a encontrar personas en el caminar cristiano que usted los ve que entran al evangelio y se meten con todo. Y usted va a ver a otros que pasan años y están así, dando apenas. Me gusta entonces. El evangelio, que no se han de Dios. Usted se va a encontrar gente de años que conoce a Cristo y ni le sirven a Cristo, sino que están tomándose apenas. Profetizo que este 2023 va a ser el año donde más vamos a conocer la voluntad de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y yo profetizo en el nombre de Jesús, declaro la palabra, que usted va a dejar de ser un mirón o una mirona. Usted va a dejar de ser esos mirones. Ay, mira, ay, sí, ay, mira cómo Dios usa ese pastor. Ay, mira cómo Dios usa esa pastora. Ay, mira cómo, ay, tan chévere, ¿no? Ay, ese milagro que Dios hizo allá. Ay, el mismo Dios que está usando en otros países es su Dios y es mi Dios. El mismo Dios que resucitó y sigue levantando hombres de Dios es su Dios y es mi Dios. Lo va a ayudar y me va a ayudar, pero tenemos que dejar de ser mirones. Creo que el que está enseguida, Dios le está hablando. Dígale, ¿hasta cuándo va a seguir mirando? Dígale, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tóquelo, dígale, ¿hasta cuándo va a seguir mirando apenas, mirando y llorando? Porque reciba esto, los que solamente miran mantienen llorando. Los que buscamos, aunque hay tiempos donde vamos a llorar, yo he llorado mucho, pero Dios siempre me ha levantado. Dios siempre me ha dado una palabra, porque Jesucristo resucitó. Esto es para alguien que está aquí o está conectado ahí. Llegó el tiempo de dejar de llorar tanto y de buscar más la voluntad de Dios para su vida. Hay personas que terminaron una relación con alguien y todavía están llorando. Y uno le dice, ¿qué le pasó? Es que él me dejó. ¿Hace cuándo? En el 1989, pastor. ¿Y todavía usted llorando? No. Esto es para alguien que está aquí, yo no sé, Dios me dice que lo diga y se lo estoy diciendo. Usted llora y yo no, levántese. Ame al Señor, que su esposo sea Cristo, que su novio sea Cristo, que su amado sea Cristo. Y cuando lo colocas, lo levantas a Él, Él te va a levantar y te vas a dar cuenta que cosas mejores vienen para su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quiénes dicen gloria a Dios?
Y dice la Biblia, versículo 12, Juan 20:12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Se le aparecieron dos ángeles. Cuando ella miró, vio dos ángeles. Y le dijo, mujer, ¿qué le dijo? ¿Y qué más le dijo? ¿Por qué qué? ¿Qué le dijo los ángeles a María Magdalena? Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo María Magdalena, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella dijo, se llevaron a mi Señor, porque ella amaba a Jesús, porque Jesús había liberado la vida de María Magdalena. La Biblia dice que María Magdalena, Dios le había hecho una liberación, ¿cierto? Y habían salido 7 demonios. María era endemoniada. Entonces, como era tan endemoniada, estaba feliz. Y le hablo de parte del Espíritu a alguien: tenga mucho cuidado con abrirle puerta a demonios a través de la desobediencia. Reciba esto de parte de Dios. Tenga mucho cuidado en abrirle puertas a los demonios a través de la desobediencia. María Magdalena vivía agradecida porque Dios la había hecho libre, la había liberado. Entonces ella se asomó, uno sentado a la cabecera, otro a los pies, y le dijeron, María, versículo 13, ¿por qué lloras? Ahí les digo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Como uno dice, vio a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Y nos puede pasar que vemos, pero no creemos. Hay mucha gente que dice, si Dios me hace un milagro, sí creo, y Dios se lo hace y siguen igual de incrédulos. O peor, hay mucha gente que Dios le ha hecho unos milagros sobrenaturales y se olvidan de Dios. O sea, vieron, pero no creyeron. ¿Usted lo recibe en esta mañana? Diga, hay poder en la resurrección. Diga, hay poder en las escrituras. Diga, y hay poder cuando yo creo en la escritura. Dice que María lo vio, pero no sabía que era Jesús. María, la que había sido liberada por el mismo Jesús, no lo reconoció. Y mire lo que dice el 15, Juan 20:15. Dice la palabra, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Dice, el Señor es muy lindo. Le dijo, María. Le dijo, mujer, ¿por qué llora? Y esto es para alguien. El Señor te dice, mujer, ¿por qué lloras? Donde usted va a llorar, y yo he llorado, y vamos a llorar. Todo lo que nos está hablando en esta mañana es, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios poderoso. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y Jesús tan lindo que le dice, ¿y a quién busca? Ay, Señor, como las que le sale a uno, ¿no? Ella buscándolo a él, y que es que, ¿a quién buscas? Y el Señor hace unas preguntas y veces, ¿no? Lean la Biblia, lean los evangelios, es que Dios le hace unas preguntas y ve a uno. Es como al ciego le dijo, ¿quieres ver? A un ciego que es que ¿quieres ver? Pues, ay, Dios mío, pues claro. Pero ¿sabe por qué esas preguntas del Señor? Porque Dios sabe que el corazón del hombre es engañoso. Le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y de ñapa le dijo, ¿y a quién buscas? Ella, mire lo que dice, pensando que era el jardinero, dice en otra versión. ¿Puede creer uno confundir a Jesús con un jardinero? O con el sepulturero, pues. Esa María estaba ciega, pues. ¿Y cuántas veces Dios se nos ha mostrado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho milagros en nuestras casas? ¿Cuántas veces Dios nos ha sanado? ¿Cuántas veces Dios nos ha libertado? ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado del polvo? Y todavía le preguntamos, Señor, ¿tú sí eres real?
Le preguntamos, Señor, ¿y usted sí está aquí? Eso le estaba pasando a María. María lo estaba confundiendo, que es que ahí dice en esa versión con el hortelano, es con el jardinero, con el que arregla las tumbas. La estaba confundiendo a Jesús con él. Le dijo, Señor, le dice María a Jesús, Señor, si usted se lo ha llevado, imagine eso. Jesús, si usted se llevó a Jesús, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Ay, yo me imagino al Señor mirando a María, esta María y es terrible, pues, diciéndole a Jesús, Jesús, si usted llevó a Jesús, dígame dónde está Jesús, que yo voy por Jesús. Y uno dice, ¿por qué eso está en la Biblia? Porque el Señor se nos ha mostrado. Yo hablaba con varias personas que estuvimos en la vigilia el jueves y yo escuchaba el testimonio de este pastor que predicó y conozco el barrio donde él nació y es un barrio, hermanos, no, si lo es Ciudad Jardín, no, a lo bien no te estamos montados de barrio. Sí, hermanos, y ese pastor de un barrio humilde, es un barrio que es como una invasión en Cartagena, y este pastor le creyó al Señor y es tremendo hombre de Dios. Yo quiero decirle, yo estoy desafiado este 2023 con esta palabra que Dios nos dio aquí en Siloé, con lo que viene ahorita en abril, porque prepárese, iglesia, porque vamos a hacer servicios en la calle. Vamos a, en vez de que usted venga, se siente ahí bien cómodo, bien rico. Hay gente que dice, ay, me siento atrás. Vamos a sacar la iglesia a la calle. Vamos a ir a hacer los cultos a la calle. Vamos a ir a predicarle a la gente a la calle. Y espero verlos a todos, porque de lo que Dios le ha dado Jesús a usted, hay gente que lo necesita allá afuera. Hay gente que necesita la palabra que Dios ya le dio a usted. Usted ya tiene que dejar de ser como la María Magdalena. Ay, van a ir al servicio a la calle. Ay, yo pues no. Ay, van a ir a predicar a la calle. No, yo por no. Tenemos que creer. Cosas grandes vienen para Colombia en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia, ella le pregunta dónde está Jesús, versículo 16, Juan 20, 16. A mí la palabra de Dios me bendice. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, y ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Lo conoció. Cuando le dijo mujer, no lo conoció. Cuando le dijo, ¿por qué lloras?, no lo conoció. Cuando lo miró, lo comparó con el jardinero. Entonces dijo, no, a ella hay que llamarla por su nombre. Dijo, María. Cuando ella escuchó María, ella dijo, yo conozco esa voz. Él era el liberado de los demonios. Yo hago una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí, Dios nos ha sacado fuera tanto espíritu maligno que teníamos antes? La Biblia dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo obedecen. ¿Sabe qué hizo? Jesús la llamó por su nombre. Y eso es lo que hace el Señor hoy. Te llama por tu nombre. Y lo primero que te dice es, ¿por qué lloras? ¿Por qué permites que el lloro te traiga nostalgia, te traiga incertidumbre, te traiga tristeza, si Dios está contigo? ¿Por qué permitís que la aflicción esté opacando la unción que yo te he colocado? ¿Por qué has permitido, te dice el Señor, que lo que no comprendes de mis propósitos te robe el gozo que yo te he entregado? ¿Por qué lloras?, te dice el Señor, y te llama por tu nombre. Yo quiero que usted le pregunte al nombre de los que están pregúntele el nombre y no lo conoce, pregúntele el nombre. Dígale, el Señor te dice por qué lloras, y dígale el nombre. Dígale el nombre, pregúntele el nombre. A ver, ¿usted qué? Pregúntele el nombre a alguien que usted no conozca y dígale, la resurrección de Cristo te dice, ¿por qué lloras si Dios está contigo? Vamos, pregúntele. Lo primero que le dijo es, mujer, ¿qué lloras?
Dios está con nosotros, Mario. Dios está con nosotros, Jesús. Martica está con nosotros. Y hay veces, reciba esto. La Biblia dice que Jesús lloró. Porque llorar, yo siempre he dicho, las lágrimas son el resultado de una alma transparente a Dios. Lo que es uno llorar delante de la presencia de Dios. Debo de aprender a discernir es cuando estoy llorando y descansando en el Señor, a cuando estoy llorando y me estoy cargando y me estoy llenando de aflicción. ¿Usted lo recibe? Usted y yo podemos llorar todo lo que podamos llorar. Yo me acuerdo que en el encuentro, lo que le estaba contando ahorita, yo fui al encuentro, yo estaba lastimado en mi corazón por la muerte de mi hermano mayor. Yo tenía una amargura en mi corazón pero muy fuerte. Y cuando Dios propicia este encuentro, yo me acuerdo desde que me subí al bus del encuentro, yo le dije: Señor, yo quiero venir diferente de este encuentro. Yo le dije: Señor, yo quiero algo nuevo en este encuentro. Y yo me acuerdo que en una palabra, y por eso fui muy bendecido en esta vigilia, en una palabra de parte del Señor, en ese encuentro, el pastor que estaba predicando, como yo desde que fui al encuentro, yo le dije: Señor, háblame. Y había gente en ese encuentro que era un encuentro de jóvenes. Habían jóvenes que iban a otras cosas, pero yo iba a que Dios me hablara. Pero habían jóvenes que iban a recochar, otros a conseguir novia, otros a relajarse, pero yo iba a que Dios me hablara. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, diga: yo vengo es a que Dios me hable. Yo vengo a recibir una palabra de parte de Dios. Yo no me voy a dejar quitar la semilla de parte de Dios. Y yo me acuerdo que Dios dio una palabra en ese encuentro, y le estoy hablando del año 98. Dios dio una palabra en ese encuentro y tocó tanto mi corazón. Y yo empecé a llorar de lo que, y ¿sabe qué hacía Dios? ¿Sabe qué hace Dios cuando uno llora? Dios lo limpia, lo descarga, lo libera, porque las lágrimas fueron diseñadas por Dios para liberarnos. Lloro que te trae aflicción, de ese no, porque Satanás muchas veces te genera, te punza como con una espada, te lanza señalamientos, te lanza juicios, te manda pensamientos de cosas que hiciste en el pasado. Recíbalo, cosas, decisiones que usted tomó en el pasado que desagradaron a Dios, que fueron pecado, pero Dios me dice que te diga: pero yo ya te perdoné, yo ya te sané, yo ya te liberté, yo ya no me recuerdo. La sangre dio. No te sigas latigando con algo que la sangre de Cristo te perdonó. Yo me acuerdo que en ese encuentro Dios conocí al maestro del Señor. Yo me acuerdo que el pastor empezó a orar y dijo aquí, era un encuentro de 300 jóvenes o 280 jóvenes. Y el pastor levantó la mano y dijo: aquí hay un joven, bendita palabra de ciencia. Dijo: aquí hay un joven que necesita que su corazón sea sanado. Y yo me había hecho atrás. No me gustaba hacerme en la parte de atrás de la iglesia, nunca, pero yo cuando empecé de nuevo, yo me hacía siempre atrás, porque yo me le escondía al pastor. Porque cada vez que iba, el pastor como que mi mamá le contara todo. Yo le he contado eso. Yo decía: pero el pastor me la está echando todas a mí. Pero el pastor, ¿quién le contaría que yo estoy así? Cuando usted sienta eso, deje de ser carnal, es el Espíritu que le está hablando. Porque hay gente que dice: ay, pero mira, me está mirando, ay, que mire a otro, que mire a otro. De ahí me pasaba eso. Entonces yo siempre me hacía atrás. Entonces yo me le escondía la palabra de Dios. Y ese día en el campamento también me hice atrás. Y ese hombre de Dios dijo: el que está atrás. Y yo me hice loco, ¿no? Sí, con usted. Y yo de joven ahí, Yo: Dios te quiere sanar. Bendita palabra de Dios. Dios te trajo para hablarte, Dios te trajo. Y yo pensé que era con el de enseguida. Yo era ahí orando. Yo le dije: Señor, háblame. Le había pedido a Dios que me hablara, pero me estaba hablando y le estaba siguiendo que me hablara. ¿Cuántas veces nos pasa así como María? Como María Magdalena, el Señor ahí diciendo: ¿usted es el jardinero? No, no es el jardinero, es Dios.
Me acuerdo que ese pastor dijo: pase adelante, joven, y me dio el color de la camisa. Y yo me di cuenta que era yo. ¿Qué problema para yo pasar adelante? Yo me sentía como amarrado en ese asiento. Yo sentía que si me levantaba el asiento me iba a levantar como acá atrás mío. Y yo no podía levantarme. Cuando yo sentí que alguien como que me levantó y como que alguien me hizo para adelante. Y fue el mismo Dios. Yo me acuerdo que la administración terminó a las 9 de la noche. La palabra. Y todo el mundo se fue. Y yo me quedé casi hasta las 2 de la mañana tirado en el altar llorando. Casi 3 o 4 horas llorando. Yo creo que cuando Dios nos quebranta, lloramos. Pero las lágrimas que vienen del Espíritu Santo te liberan. Las lágrimas que vienen del Espíritu de Dios te liberan. Nunca le vayas a decir a alguien: deje de llorar, deje de ser llorón. Nunca vaya a cometer ese error. Reciba, esto es para alguien. Nunca le vaya a decir a alguien: este llorón, levante llorón. No lo haga, porque de pronto Dios lo está tocando y usted está estorbando un toque de Dios. Usted está estorbando un mover del Espíritu. Deje que la gente llore y llore. La Biblia dice: lloren con los que lloran, rían con los que rían, porque tenemos un Dios que resucitó y nos da gozo en vez de tristeza. Dios nos da gozo. La Biblia dice: yo cambio mi lamento, cambio tu lamento en baile. ¿Quiénes dicen gloria a Dios? Vamos, ¿quiénes dicen gloria a Dios? ¿Saben? La Biblia sigue diciendo en Juan capítulo 20, saltemos al versículo 17, salte al 17. Jesús le dijo: no me toques o no te me acerques a María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre. Jesús le está hablando: y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dígale: Él es mi Padre, Él es mi Dios. Ahora dígale al que está enseguida: Él es tu Padre. No, pero dígale: Él es tu Padre. A ver, Albita, dígale a alguien, dígale: Él es tu Padre y Él es su Dios. Dígale: y Él resucitó, y Él tiene cuidado de usted, y Él tiene cuidado de su vida, y Él tiene cuidado de su casa. Dígale: porque Él es su Dios y Él es mi Dios. ¿Quiénes dicen gloria a Dios? Aleluya, aleluya. 21, salte al 21. Juan 20, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez. Llegó Jesús donde los discípulos reunidos. Primero le dijo a María: no llores. Efesios 2 dijimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos dio vida juntamente con Él. La resurrección trae vida de alegría. La resurrección trae consuelo. Entonces Jesús les dijo: y la resurrección trae paz. Cuando Jesús se le acercó a los discípulos, les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. ¿Cuántos en esta mañana sienten que necesitan la paz de Dios en sus vidas? ¿Sabe qué te dice el Señor? Paz a ustedes. A esto. ¿Sabe qué dice Jesús que le dijo a sus discípulos cuando le encontró? Le dijo: paz a ustedes. Dios es el único que le puede dar a usted paz en su espíritu. Hay personas que toman pastas para poder dormir. Hay personas que toman medicamento para poder encontrar paz. Hay personas que se refugian en el licor. Hay personas que se refugian en las drogas para decir: yo tengo paz. No, el único que le puede dar paz verdadera una se llama Jesucristo. Jesucristo. Y si usted vino en esta mañana, Dios te dice: yo quiero colocar en tu vida una paz sobrenatural. Mira, hay personas que yo he conocido, personas que pueden tener físicamente o materialmente muchas cosas, pero no tienen paz. Yo he estado como meditando en mi vida, en mi familia. Tuvimos unos días de descanso junto con mi esposa y mis hijos.
Y yo me senté por allá como en una piedra. Conseguimos unos almuercitos buenos por allá. Y yo me comí ese almuercito con una elegante. Y yo decía, Señor, estoy comiendo tranquilo. Hay gente que puede tener cantidad de dinero y no pueden comer ni en paz. Nosotros podemos comernos, hermanos, un pancito con una aguapanelita, pero no la comemos en paz. Si usted ha estado pidiéndole algo a Dios y todavía no le ha llegado, el Espíritu Santo me dice que te diga: conserva la paz. No pierda la paz. Él le dijo a los discípulos: paz a vosotros. Eso hace la resurrección. Nos dice: no llores más, Dios te consuela. Nos dice: ten paz. Escuchemos la palabra ten paz, les dijo él a nosotros. Y les da una frase, dice: así también como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Hay gente fuera de nuestras familias o aún de nuestras familias que no quieren vivir más. Hay gente que quiere quitarse aún hasta la vida porque han perdido la paz. Hay personas que no le encuentran sentido a la vida. Y usted y yo tenemos algo que se llama la paz de Dios en nuestros corazones. Qué rico que podamos llegar a nuestras casas. Ayer estábamos con mi esposa cuando escuchamos que al frente de nuestra casa hay una unidad. Y hermanos, se desató un problema tan fuerte que se escuchaba como algo espiritual fuertísimo que nunca lo hemos escuchado, ¿no? ¿O era que nos quedamos muy dormidos? Porque algo que Dios nos ha dado es que uno, cuando yo siempre que voy a acostar digo: Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Y yo cuando me recuesto digo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hasta el otro día. Hay alguien que está aquí de pronto y que está luchando con poder dormir, y Dios te está hablando. Que como últimamente has perdido como el sueño, no has podido conciliar el sueño, no has podido reposar en el sueño. Y Dios te recuerda: yo soy tu paz, te dice el Señor. Yo soy tu paz, yo quiero traer paz a tu espíritu. Y yo me acuerdo que tuve que abrir la ventana anoche, ¿no, mi amor? Pero era fuertísimo, una discusión entre pareja, fuertísima, pero muy fuerte era. Lo comparé como a un tiempo de liberación que tenemos en los encuentros, o sea, de ese tamaño era. Y yo abrí la ventana y dije: Padre, en el nombre de Jesús, y empecé a orar: Señor, toma control. Señor, que te conozcan. Señor, trae tu paz. Señor, glorifícate. Y empecé a orar y a orar y a orar. Y sentí como que se fue acalmando todo. Yo le dije: Espíritu Santo, no robes la paz en esa familia. Espíritu Santo, muéstrate. Espíritu Santo, revela tu nombre. Hermanos, y porque tenemos autoridad para impartir paz. Reciba eso, un momento. Cuando de pronto en su casa es muy constante la discordia y la pelea, es porque de pronto han descuidado la búsqueda del que resucitó. Cuando ya es muy constante la discordia, la pelea, es porque el que resucitó de pronto no está. Lo descuidamos. Se fue. Pero Dios nos dice, le dijo a los discípulos: yo soy tu paz. Toma autoridad en esta mañana del resucitado. Toma la autoridad en esta mañana del Cristo resucitado, para que profetices que en tu casa y en la mía va a haber la paz de Dios, que en Siloé va a haber la paz de Dios, que en tu empresa va a haber la paz de Dios, que en tu corazón va a estar la paz de Dios, que en tu ministerio va a caminar con la paz de Dios, que recíbelo, que vienen tiempos de paz del Espíritu Santo. Diga tanta zozobra, que tú diga que Dios te llene de paz. Aprovecho para decirle esto: cuando usted vea que haya conflictos, como decimos en la palabra, cuando decía en Efesios 2, dice: pero antes, cuando éramos del mundo,
satisfacíamos los deseos de nuestra carne. Cuando usted vaya en la calle y usted ve alguna pelea, si usted era de esos chismosos que se asomaban allá, o de esas chismosas que iban y miraban allá, ay, ¿quién? Dale, dale, dale. Usted era. Aprovecho para decirle, esto es para alguien: deje ese espíritu de chisme. Hay alguien que está aquí que está por dentro diciendo amén, amén, sí. Que ve alguna pelea por allá, inmediatamente va y mira qué está pasando. No, sobre su vida hay una palabra de Dios. Cambie los ambientes con la palabra de Dios. Cambie la atmósfera con la palabra de Dios. Le servimos a un Dios que está resucitado. Usted lo recibe en esta mañana. Un Dios que tiene poder para traer paz. Cuando usted sienta que la paz se está perdiendo en su empresa, en su trabajo, en su casa, recuerde que tenemos un Dios de paz. Se lo recibe. Y quiero terminar con este versículo, Juan capítulo 20, versículo, permítame, Juan capítulo 20, versículo 4. Perdón. Juan 20, 22. Perdón, Juan 20, 22. Le dijo: no llores. Le dijo: recibe paz. Y mire lo que dice el 22. Entonces Jesús les dijo otra vez a los discípulos: paz a vosotros. Como me envió el Padre. El 22, también yo os envío a vosotros. Y mire lo que dice el 22, Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, mire lo que dice la Biblia del Jesús resucitado. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Qué hizo Jesús? Dice, sopló y les dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo Jesús? Que les dijo no llores. Le dijo a María Magdalena. A los discípulos les dijo: tengan paz. Pero después, cuando llegaron todos, les dijo, sopló y les dijo: reciban Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que voy a hacer dos preguntas. ¿Cuántos creen en el poder de la resurrección? Ahora le hago esta pregunta: ¿usted cree que el resucitado está en este lugar? Colóquese sobre sus pies. Adoración del Espíritu Santo. Esta adoración nos acerca a decir: Señor, Señor de los cielos, tú